Viernes. 23 de septiembre. 8:45 de la mañana. Mi nombre es Arno Wright, tengo 28 años, me gradué de la carrera de periodismo. Durante el invierno del año pasado, decidí tomarme un tiempo para entrevistar a algunas personas. Estaba en busca de una historia en que basarme para escribir un libro. Sin embargo, ninguna persona me ofreció la historia que yo buscaba. En una ocasión, mientras revisaba una página de internet, me topé con algo extraño, un enlace que me dirigió a una página diferente. Para mi propia suerte, estaba relacionada con lo que yo buscaba. Fue una coincidencia misteriosa. La página tenía como título, El año más oscuro de Millerford. Había una serie de fotos, precisamente, fotografías de casas antiguas, una plaza, y un monumento. La información era muy escasa. Lo único relevante era el año del incidente, 1974, y en otra parte decía que el suceso se había quedado en el olvido y nadie fuera del pueblo sabía exactamente lo que sucedió. Por el bien de los habitantes, el alcalde hizo que el incidente fuera lo más infame posible. Sin embargo, a través de mis medios, logré dar con una persona que conoció a alguien que vivió en Millerford durante aquella época. La intriga despertó mi interés, tenía que saber qué era tan perturbador para que se mantuviera oculto, tan trágico que nadie quisiera que se supiera. Cuando logré contactarme con esa persona, al inicio se negó a compartir la información. Durante toda la llamada el tipo parecía tranquilo, pero al mencionarle la razón por la cual me había puesto en contacto con él, empezó a sonar angustiado. Le dije que podía tener confianza en mí, y no tenía nada que temer. Pues solo era una persona en busca de una historia. Finalmente el hombre accedió a recibirme en su casa para entrevistarlo. Aquel día cambió mi vida. Al llegar al lugar de nuestro encuentro, el hombre empezó a mencionar primero que conoció a esa persona cuyo nombre era Elliot, por la misma razón. Sin embargo, no fue lo que él esperaba, y aseguraba que tal vez sea el mismo caso conmigo. Tomó un respiro y con un rostro melancólico comenzó a hablar. Cuando entrevisté a Elliot, noté un temor en sus ojos, además que se le dificultaba hablar con claridad. El evento ocurrió en 1974, Elliot cursaba el segundo grado de secundaria. Millerford era conocido como un pueblo tranquilo, donde el crimen y los malos tiempos no solían ser comunes. Pero todo cambió cuando un día durante una clase, el director trajo al aula a un chico nuevo. Tenía una cicatriz a la mitad de la cara. El director explicó que él sufrió un accidente en su casa. Era obvio que se había quemado la mitad del rostro. Muchos apartaban la vista al verlo. Sin embargo, Elliot no tenía ningún problema. Lo peor fue que en aquel curso había un grupo de estudiantes, Ryan, Ulises, Brad, Oliver y Jack. Ellos no perdían oportunidad para burlarse de algún defecto. Les gustaba causar daño para divertirse. Lo más curioso fue que ellos terminaron siendo los únicos amigos que Elliot tuvo, pero él no compartía su modo de diversión, simplemente fingía estar interesado. Pero fue en ese año cuando él vio el verdadero maltrato que ellos eran capaces de aplicar. Cada día al terminar las clases, Ryan llevaba discretamente al chico nuevo a un área vacía del colegio. Él junto a los demás, le quitaban su dinero y lo golpeaban, burlándose de su cicatriz. Él lloraba y se tiraba al suelo abrazando sus rodillas. Cuando terminaban de maltratarlo, Ryan se le acercaba al oído, amenazándolo con que si le decía a alguien, el castigo sería peor. El sufrimiento de aquel chico era fuerte, que Elliot no quería formar parte de ello, por ello siempre daba una excusa creíble para evitar dañarlo. De hecho, con el pasar del tiempo, Elliot y Lucas se hicieron amigos. Lucas era algo tímido, pero no era un mal chico. Cada día en la salida del colegio, discretamente lo ocultaba entre la multitud para que Ryan no lo maltrate. Se dirigían a la plaza a platicar de sus gustos, contarse historias, y hablar de su pasado, pero Lucas trataba de evitar a toda costa ese tema. Al principio Elliot no le dio mucha importancia, estaba feliz de tener un verdadero amigo. Creyeron entonces que nunca le pasaría nada malo, pero un martes, Ryan y sus amigos descubrieron la amistad de Elliot y Lucas. Los llevaron a un túnel. Y en ese lugar golpearon a Lucas y le cortaron una parte del rostro sano. Luego obligaron a Elliot a cortar el resto de su rostro. Lucas estaba sorprendido y asustado. Fue entonces cuando los descubrió una anciana. Elliot se encontraba con la navaja en la mano, y al darse cuenta de que sería inculpado, corrió junto a los demás, dejando atrás a Lucas. Esa noche Elliot no dejó de pensar en lo que pasó, pero algo interrumpió aquel sentimiento de culpa. Sentía una mirada, y una presencia cerca. Él antes había tenido pesadillas, creyó que eran presagios sobre algo malo que estaba por pasar, como la muerte de su padre por un accidente.
Pero en esa ocasión, la sensación fue más fuerte, sentía que algo lo arrastraba por un agujero, y no podía moverse, y cuando al fin controló su cuerpo, vio a la persona o a la cosa que lo arrastraba, tenía máscara ensangrentada y no dejaba de verlo a los ojos. Después de esa noche todo cambiará en su vida de forma horrible. Al día siguiente la madre de Elliot se enteró de lo que había hecho, ya que un policía fue a la casa donde vivía, y le contó todo lo que vio aquella anciana. Por suerte para él, solo le prohibieron acercarse a Lucas. El castigo pudo haber sido mucho peor, de no ser por la intervención de su madre. Trató de hacerle entender que lo obligaron, pero prefirió no causarle más daño. Lo mismo pasó con Ryan y sus amigos, a pesar de que sabía que lo habían inculpado. Nada preparó a Elliot para lo que estaba por venir, pues solo un día después, se enteró de la desaparición de uno de los amigos de Ryan, Ulises. Las únicas personas que lo vieron por última vez, explicaron que él salió de su casa durante la tarde. Su desaparición causó tensión en el pueblo. Antes de enterarse de la trágica y horripilante noticia, Ulises fue encontrado sin vida en el bosque. La familia estaba destrozada, no solo por la muerte de su hijo, sino por la forma en la que murió, pues su cuerpo tenía cortes en el estómago y la garganta. Pero lo más misterioso fue que el asesino cubrió su rostro con una máscara de papel, la cual estaba manchada de sangre. Lucas no se enteró de este fatal incidente hasta horas de la noche, donde un miedo y horror recorrió su cuerpo, pues él asegura con pavor que soñó la muerte de ese chico. La noche antes de ese día tuve otro extraño sueño. Estaba en una zona plana con algunos árboles a mi alrededor. El lugar era raro, como si fuera un sitio de emboscada. Lo vi de nuevo. Era un hombre alto y delgado, tenía una cangurera negra con rayas rojas y un pantalón blanco. Lo que más me llamó la atención fue que su rostro lo cubría una máscara blanca, la cual tenía manchas oscuras, como si fuera sangre seca. Se quedó viéndome por un largo rato. Yo estaba sorprendido y algo angustiado. De repente, de forma agresiva, ese hombre se abalanzó hacia mí tirándome al suelo. Empezó a ahorcarme. Mientras intentaba empujarlo, le clavé una navaja en su pierna. Él cayó al suelo gritando. Mientras yo me ponía de pie, asustado, traté de pedir ayuda. Mientras corría, de pronto sentí su mano en mi boca. Mientras me arrastraba hacia atrás, intenté apuñalarlo de nuevo, hasta que sentí como me incrustaba su enorme cuchillo en mi pecho. Antes de morir ese hombre, me observó por última vez antes de cortar mi garganta de forma violenta. Desperté confundido y agitado, aún sintiendo ese dolor en mi pecho, creyendo que esa sería la última vez que pasaría. Días después se realizó el funeral, y los oficiales levantaron una investigación para averiguar quién fue el responsable de este atroz asesinato. Esa semana el pueblo entero entró en un silencio deprimente. Poco después, durante la noche, mientras Elliot se preparaba para dormir, pensó por un momento la forma en la que Ulises murió y el sueño que tuvo. Esa noche volvió a soñar algo peor. Él se encontraba en una especie de taller. Alrededor había herramientas y objetos de construcción. Al fondo no había más que oscuridad y silencio. De pronto empezó a sentir algo moverse al fondo. Esa cosa emitía unos gruñidos de animal. El miedo lo llevó a intentar salir del lugar, pero la puerta estaba asegurada del otro lado. Golpeó la puerta gritando ayuda. En eso volteó lentamente atrás, solo para ver cómo un enorme hocico lleno de dientes se abalanzaba hacia su cuello, desgarrándolo. Gritaba del dolor mientras golpeaba al animal para que deje de morderlo. Sin embargo, empezó a perder fuerzas. Mientras el animal lo sacudía de un lado a otro, sintió como su cuerpo y su mente dejaban de funcionar. Mientras convulsiona emitiendo sonidos agónicos, despertó acostado en el suelo, bastante agitado, aún con darse cuenta que fue un sueño. Pero aún había una cosa por la cual debía preocuparse. El chico no pudo hacer nada salvo enterarse que Brad fue atacado por su propio perro. El animal le desgarró el estómago y dejó un enorme charco de sangre en la escena. Los policías se dieron cuenta de que alguien había drogado al perro con fármaco que lo volvió salvaje y agresivo, pues debido a cómo fue encontrado, los oficiales se vieron obligados a matar al can. Todo indicaba que el asesino había planeado todo, pues la cara de la víctima tenía aquella máscara de papel toda ensangrentada. No encontraban explicación alguna. Elliot estaba perturbado, pues él vivió la muerte de aquel chico la noche pasada. Todo ese misterio lo llevó a querer saber por qué tenía ese aterrador don.
Pasaron unos cuantos días, hasta que volvió a pasar algo horrible. Esta vez Elliot se encontraba viendo televisión, queriendo distraerse de todo lo que pasaba, pero no dejaba de sentir una sensación de calor. No era un calor leve ni agradable, era un fulminante y ardiente fuego, que hacía sentir que se estaba quemando. Al poco tiempo el calor se convirtió en un infierno. Tanto que era insoportable. Elliot fue desesperado a la ducha a intentar aliviar ese calor que lo consumía. Él asegura que mientras el agua caía a su cuerpo, podía escuchar gritos de dolor. Después de un rato el calor se fue haciendo más leve, hasta que se fue. El chico estaba empapado y con miedo, pensó que se podría tratarse de otro presagio, sin embargo no podía saber quién sería la persona que moriría de esa forma, no había manera de saberlo. Entonces una idea le surgió, aunque era muy poco probable. Antes de saber quién era el asesino, los vecinos locales encontraron el cuerpo calcinado de un chico. El cuerpo había sido sepultado en un jardín, y al igual que las otras víctimas, la cabeza estaba envuelta en papel con 2 orificios en los ojos. El pueblo entero estaba aterrado, tanto que muchos se fueron por miedo de ser víctimas de aquel asesino. Los policías estaban sorprendidos. ¿Quién sería capaz de hacerle eso a unos niños? ¿Capaz de convertir un pueblo tranquilo en una pesadilla? Elliot ya no sabía qué pensar. El hecho de soñar las muertes de sus amigos, y luego ver cómo los sepultan, lo deprimido tanto que no salía de casa, no hablaba con nadie, solo quería que toda esa pesadilla se acabara. Un par de días después, encontraron a Oliver, amigo de Ryan y Elliot, colgado de una soga en su habitación. Sus padres dijeron que él estaba muy asustado y deprimido, tanto que se mantenía en su habitación, rogando que aquel asesino no lo encuentre. El trauma que le causó la muerte de sus amigos, lo llevaron a tomar una decisión para acabar con su sufrimiento. Elliot entonces empezó a darse cuenta de algo. Oliver era el más asustadizo de los amigos de Ryan. El hecho de que él haya sido el único que en suicidarse, le hizo pensar en esa sensación deprimente que él también estuvo sintiendo, pero ahora parecía ser claro. Todas las víctimas de aquel asesino eran amigos de Ryan, todos aquellos que alguna vez le hicieron daño a Lucas. Él podría ser ese asesino que estuvo atormentando al pueblo, por venganza contra los que le hicieron la vida imposible. Entonces pensó que tal vez la siguiente víctima podría ser él mismo, ya que Lucas vio con sus propios ojos cómo se puso del lado de Ryan. Ese día, Elliot fue a buscar a Ryan. Ryan estaba furioso y algo dolido por la muerte de sus amigos, pero cuando le dijo que era por venganza de Lucas, Ryan se asustó y pensó por un momento, y luego dijo que la gente debía enterarse de ello, pero nadie nos creería, ya que Lucas siempre mostró ser algún justo y correcto. Entonces Ryan dijo que había que terminar con esto por una vez por todas. No entiendo bien a lo que se refería, pero aún sigo lamentándose haber sacado conclusiones sin haber investigado bien lo que pasaba. Ese día, Ryan entró a la casa de Lucas con furia y resentimiento, sacó un arma de su bolsillo y le disparó en la cabeza matándolo al instante. Ryan, al darse cuenta de lo hizo, se asustó, soltó el arma y salió de ese lugar tan rápido como pudo. La madre, al ver a su hijo muerto, dio un grito tan fuerte que todos los vecinos la escucharon, y asustados fueron a ver lo que pasaba, pero cuando entraron a la casa, escucharon un segundo disparo, y apresurados encontraron los cuerpos de Lucas y su madre sin vida. Después de aquel día, Elliot creyó que todo al fin había terminado, pero se sintió muy triste por Lucas, y fue difícil saber que él fue el que había matado a esos chicos, pues encontraron suficiente evidencia en esa casa como para saber que él fue el responsable del sufrimiento del pueblo, quien nunca más volvió a ser el mismo. Ryan estaba diferente, ya no era el mismo chico. El trauma de haber matado a Lucas lo marcó significativamente. Creía que todo volvería a la normalidad, pero un día llegó al colegio una chica nueva, quien decía haber conocido a Lucas antes que yo. Ella dijo que Lucas Bloodman y su hermano mayor, William, fueron los únicos sobrevivientes de un incendio en su casa, el cual mató a sus padres, y les dejó a ambos horribles quemaduras. Ambos fueron llevados a un orfanato especial, donde después de unos días, los oficiales descubrieron que William Bloodman fue el responsable de causar el incendio. Él sufría un trastorno que lo hacía ser un chico violento y agresivo con los demás, a tal punto que un día explotó con sus propios padres, quienes parecían haberlo maltratado por muchos años. Al único que no tenía intención de lastimar era su hermano menor, Lucas. William Bloodman fue llevado a un manicomio donde continuó con su comportamiento agresivo, matando a una enfermera de forma sanguinaria. Algunos decían que a veces, la enfermera al verlo, aparta la vista, como si le diera una terrible repulsión al ver su rostro desfigurado. Por ello William siempre llevaba una máscara,
hecha de papel para que nadie viera cómo era en realidad. Un día escapó del manicomio, y se dirigió al orfanato donde vivía su hermano, y al ver cómo los niños lo maltrataban por su aspecto, William arremetió con uno de ellos, aplastando su cabeza contra el suelo. Los demás estaban aterrorizados, llamaron a las autoridades, quienes se vieron en la obligación de apuntarle, pues tenía una niña la cual se la llevó como rehén hasta llegar a un río, donde los policías, al no tener alternativa, le dispararon en el pecho. Él cayó al río, y supuestamente murió aquel día. Sin embargo, la chica decía estar segura de que aún estaba vivo, y que posiblemente él fue el que mató a esos chicos, por venganza. Nadie la creyó excepto por mí, pues tan solo unos días después de estar pensando en lo que le dije a Ryan y que por ello mató a Lucas, aquel día, encontré la cabeza decapitada de Ryan en mi propio patio. Y en esa máscara que cubría su rostro, decía: espero que disfrutes de tu amigo preferido.